Funciones. Una función es un conjunto de instrucciones que se agrupan para realizar una tarea concreta y que se pueden reutilizar fácilmente, como lo vimos en los dos anteriores videos, en los que definimos función. Función a la que de ahora en adelante nos referiremos con el nombre de función, ya que, de ese modo, es como se la declara en JavaScript. Ahora pasaremos a ver cómo hacer uso de función para obtener datos, solamente si algo se cumple. Los datos arrojados por función podrán variar de resultado, según los datos que se le arroje a los argumentos de función. En este video, obtendremos respuestas con valores alfabéticos, numéricos, o ambos. Lo veremos en 3 ejemplos, en los que guardaremos en función procesos que nos devuelvan una respuesta, de acuerdo a cómo se le manden datos alfanuméricos. Ejercicio número 1. Crearemos una función, a la que al pasarle un argumento, que sea un número entero, nos devuelva como resultado, una cadena de texto, que indica si el número que se le pasa, es par, o impar. También se mostrará, en una ventana emergente, el resultado devuelto por función, diciéndonos, el número tal, es par, o impar. Vamos a ello. Primero que todo, crearemos una función, y le daremos un nombre. Función, par, impar. Hasta aquí, ya hemos creado una función, y le hemos dado un nombre. Ahora crearemos un argumento, o también llamado parámetro, el cual se comporta como una variable, y almacena los datos, que se le pasen, por fuera de función. Para crear un parámetro, hacemos lo siguiente. Entre paréntesis, anotamos cualquier nombre que le queramos dar al parámetro, tal y como haríamos con una variable, solo que en este caso sin la palabra reservada var. Así que en este caso, ponemos, entre paréntesis, número. Hasta este punto, ya hemos creado una función, pero aún no le hemos especificado el código que se debe ejecutar, una vez se llame a esta función, desde cualquier parte del código. Ahora pasemos a definir el código que se debe ejecutar, una vez se llame a función. Dicho código debe anotarse siempre entre llaves. Así que pondremos entre llaves if, apertura de paréntesis, número, símbolo de %, 2, igual, 0. Cierre de paréntesis. En esta línea de código, hemos dicho con la estructura de control de flujo, if, que si, el número que almacena el parámetro de función, al dividirse entre 2, nos arroja en las unidades sobrantes de la división, el número 0, o sea que, señalamos con el símbolo, igual, que si, 0 es igual que 0, nos devuelva con la ayuda de return, la cadena de texto par. De no ser así, o sea que si, el número devuelto por la operación, no es igual que 0, entonces, pase a ejecutarse, el código contenido en else, que en este caso, es una cadena de texto que nos dice, impar. Explicándolo de otro modo, con el símbolo de porcentaje, obtenemos una división, pero no es una división cualquiera, sino que es una división, que nos arroja como resultado, las unidades que sobran de la división. Ejemplo. 50, entre 2, igual, 25, o sea que 25, por 2, es igual a 50, y las unidades sobrantes, o el residuo de la división es igual a 0. Y este 0 es el que obtenemos con el símbolo de porcentaje. Por otro lado, si efectuamos una división con un número impar, entre el número 2, el valor obtenido no es 0, veámoslo en el siguiente ejemplo. 25, entre 2, igual, 12, o sea que 12, por 2, es igual a 24, y las unidades sobrantes, o el residuo de la división es igual a 1, y 1 es el valor, que obtenemos con el símbolo de porcentaje. El valor de 1, se convierte en 10, si añades un decimal, al número 12, y por eso el resultado es 12.5. Por lo tanto, 12.5, no es par, ni tampoco impar, ya que la definición de número par, o impar, solo tiene sentido para números enteros. Hasta aquí, ya hemos explicado el código contenido dentro de función, así que sigamos con el código restante. Var, número, igual, prompt, y entre paréntesis, ponemos entre comillas, introduce un número entero. En esta línea de código, hemos dicho con el método prompt, que en el navegador, se nos muestre una ventana emergente, la cual nos muestra un mensaje que dice, introduce un número entero, a la vez, que también nos muestra, un campo vacío, en el que se nos permite escribir un dato, ese campo vacío, lo destinamos para que, cualquier persona pueda escribir un número. Número que se alojará en la variable, de nombre, número. Sigamos con la siguiente línea de código.
Var, resultado, igual, par, impar, y entre paréntesis, número. En esta línea de código, estamos invocando a función, a la vez que le estamos pasando al parámetro de nombre número, el valor, que aloja la variable, que definimos con el nombre de número. Con esto, almacenamos en la variable de nombre resultado, lo que resulte del proceso que nos efectúe función. Siguiendo con nuestro código, ponemos lo siguiente. Alert, y entre paréntesis, apertura de comillas, el número, un espacio vacío, cierre de comillas, más, número, más, apertura de comillas, un espacio vacío, es, otro espacio vacío, cierre de comillas, más, resultado. En esta última línea de código, con la ayuda del método alert, se nos muestra una ventana emergente, que nos manda una cadena de texto, que dice, el número, seguido del número que hayamos introducido con la ayuda del método prompt, seguido de, es, seguido de, lo que nos mande el proceso, que efectúa función, que en este caso es la cadena de texto, que nos dice, par, o, impar, dependiendo de cada caso en particular. Bueno, y de este modo, hemos visto un ejemplo de cómo utilizar función, para que nos devuelva un valor dependiendo de cada caso en particular.